poco ciertas, poco claras, y nosotros los seres humanos tenemos que como reconstruir o rellenar esa situación de incertidumbre para hacer lo que llamamos un cierre cognitivo y poder entonces actuar o por lo menos marcar una posición frente a la incertidumbre. Ahora, ¿qué ocurre cuando la incertidumbre, que es la falta de certeza, la falta de una visión de qué está ocurriendo o qué va a ocurrir? Inclusive la incertidumbre puede ser del pasado, qué fue lo que pasó, cómo llegamos hasta acá, ¿ok? Pero si a eso le sumamos la incertidumbre, que es un fenómeno difícil para la mente digerir, porque ¿cómo resuelves la incertidumbre? Haciendo lo que llamamos un cierre cognitivo, es decir, dándole forma, dándole cuerpo para poder entonces tomar acciones frente a él. Pero si a la incertidumbre le sumamos la ambivalencia, es decir, tienes dos situaciones simultáneamente, como que es bueno y malo a la vez, o son dos cosas malas a la vez, que es lo que generalmente se denomina un conflicto intrapsíquico para el ser humano. Cuando, Román, hay un conflicto intrapsíquico dentro de la mente del individuo, cuando la vida te coloca en escoger entre dos cosas malas o entre dos cosas buenas. Porque cuando la vida te propone escoger entre una cosa mala y una buena, te la pone facilita, escoge la buena. Claro. Pero cuando tienes que escoger entre dos cosas malas o dos cosas buenas, eso genera un conflicto porque hay una suerte de ambivalencia que te paraliza frente a eso. ¿De acuerdo? La otra es la de confianza. A la incertidumbre entonces se le suma la ambivalencia, que es que las cosas tienen dos valores y te cuesta decir entre los valores, pero aparece la desconfianza, la suspicacia. Esto pareciera tener buena intención, pero como que no hay una buena intención. Pareciera ser esto, pero como que no es. Como que hay algo de intención detrás del individuo. ¿Por qué? La desconfianza se genera generalmente, disculpa si sonó redundante, frente a los otros seres humanos, no frente a situaciones en particular. Entonces uno comienza a desconfiar de las personas de las cuales debería confiar y por supuesto eso no te da soporte ni te da contención. Y por último, esa frase típica, piensa mal y acertarás. Exacto, esa es una de las leyes de piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. Y la otra que dice, si algo puede salir mal, Va a saldrá salir, mal. exacto, va a salir. La otra que dice, ¿no? Sí. Entonces, además de la incertidumbre, la ambivalencia y la desconfianza, imagínate tú agregar ahora los mensajes dobles, es decir, que te envíen mensajes dobles. Por ejemplo, la famosa frase que estuvo circulando mucho por allí, no sé si esto, voy a tratar de que no tenga ninguna implicación política, ¿no? A ver. De que el que no vaya a votar, por ejemplo, este fin de semana, no va a comer. Si no el que no vaya a votar no va a comer. Por un lado parece ser un chiste con una metáfora de índole sexual, de que la mujer, si el marido no se levantaba, que no le iba a dar de comer durante 40 días, pero también suena como que ya va, hay un mensaje encriptado aquí, y no tan encriptado, como que me están enviando un mensaje allí. Entonces, la presencia de mensajes dobles o mensajes ambiguos también genera, junto a la incertidumbre, entonces, esta suerte de confusión que colapsa el sistema nervioso, ¿no? Generando estrés, generando ansiedad, que tú muy bien mencionaste, inclusive generando depresión. Entonces, por supuesto, la gente termina desorganizándose, tanto en lo individual como en lo colectivo, la gente se paraliza, hay una parálisis, hay un caos colectivo, porque se fragmenta la comunicación, cada quien piensa una cosa muy particular, ¿ok? Entonces hay una fragmentación cognitiva del colectivo, pero también en lo individual la gente duda, no sabe qué hacer, está paralizada. Doctor, ya que menciona, perdón, voy a abrir un paréntesis nada más, pero ya que menciona la palabra depresión, ¿cómo puedo diferenciar yo entre tristeza y depresión? Bueno, fíjate, es muy bueno eso, porque fíjate, la tristeza o aflicción es una reacción emocional que es normal. ¿Qué ocurre cuando hay una situación de pérdida, tanto interno como externo, que es evidente para el individuo y para el entorno? Hay una situación de pérdida o algo que representa una pérdida, que puede ser la muerte física, o sea, la muerte de alguien, la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo, la pérdida del estatus, la pérdida de me robaron el carro, se me dañó el carro, etcétera. Eso va a producir un pico de tristeza que progresivamente con los días va a ir mejorando, ¿de acuerdo? Entonces un evento que tiene un pico y va bajando progresivamente hasta que yo vuelvo nuevamente a mi estado de eutimia, de un estado de normalidad. Eso se llama tristeza o aflicción. Es una reacción normal, igual que el miedo, igual que la rabia.
Cuando hablamos de depresión estamos hablando de un estado donde hay una tristeza hipertímica, es decir, intensa, prolongada, disfuncionante, inadecuada, que permanece durante un periodo bastante largo. O sea, se estima que la persona debe durar 2 semanas o más. Esta tristeza se puede acompañar de apatía, de irritabilidad o mal humor, dificultad para dormir, dificultad para comer, porque hay un exceso de apetito o un déficit de apetito con pérdida de peso o ganancia de peso, cansancio, falta de energía, sentimientos de inutilidad, de odio a sí mismo, tú sabes, descalificación, ideas de culpa que son muy frecuentes y de desesperanza, dificultad para concentrarse, para la atención, la memoria y así otras cosas, ¿no? Sentimientos de abandono, pensamientos repetitivos relacionados con la muerte o deseos de morir, anedonia, que es la pérdida de la capacidad de experimentar placer, y pueden surgir inclusive ideas de suicidio, ¿no? Okay. Entonces, y ahorita en cuarentena, por supuesto, hemos visto muchísima más apatía, que la gente posterga, la gente empieza a dormir de día y a tener actividad más en la noche, disminución de la libido, abuso de sustancias, Román, en este momento, Sí. junto a la depresión, los microaislamientos familiares, es decir, la gente está aislada en su casa, pero dentro de la casa se aísla cada quien, entonces cada quien está encerrado en un cuarto, están separados o sumergidos dentro de una tablet o sumergidos dentro del internet, de un smartphone, ¿no? Entonces podemos ver además muchos síntomas somáticos en este momento en la gente, dolores de espalda, problemas de tensión, problemas de insomnio, problemas articulares, dolores musculares, problemas gastrointestinales. Se está viendo con muchísima frecuencia que es una somatización de tu exceso de Claro, peso. claro. Doctor Madrid, ahora, estamos conversando con el doctor Luis Madrid. Tenemos una incertidumbre causada por una crisis, además crisis continuada, crisis ya de larga data. Exacto. Y en la acera, Sumatoria, diría yo. exacto, y en la acera de enfrente está un término al que nos hemos acostumbrado en los últimos años y es hablar de la resiliencia. Ahora, la resiliencia en el ser humano es un recurso inagotable, o sea, yo voy a ser resiliente eternamente y puedo estar 20 años más siendo resiliente. Bueno, fíjate, teóricamente, si tú lo ves teóricamente, pudiera ser una fuente inagotable de crecimiento personal. Pero nosotros sabemos que en la práctica, cuando tú sometes a una persona a lo que llamamos estrés inescapable, es decir, que la persona se presenta una situación, empieza a resolver esa situación y se presentan 2 nuevas que atender. Comienza a atender entonces 3 situaciones y aparecen 2 más. Así se va generando lo que llamamos la sensación de estrés inescapable, ¿de acuerdo? Sí. El individuo siente que el estrés va a ser prolongado del resto de su vida y que ya llega un momento que se colapsa porque la cantidad de cosas que hay que afrontar superan su capacidad física, mental, porque somos seres limitados, no somos ilimitados en fuentes de resolución de cosas, ¿no? Claro. Si a esto le agregamos el estrés inescapable, ver que hay un ambiente patologizante en el país, los dobles mensajes, como te dije, la incertidumbre, también la situación de violencia y anárquica global que vemos, entonces comienza a aparecer lo que llamamos la desesperanza aprendida. Entonces, cuando vemos el estrés inescapable con toda esta cantidad de variables que te acabo de mencionar, de manera prolongada, nosotros llevamos 20 y pico de años, 21, 22 años, y ahora se sumó la pandemia con la cuarentena y el aislamiento social, ¿no? Entonces, por supuesto, es un caldo mucho más favorable para que aparezca la desesperanza aprendida, pero tenemos que conocer, tenemos que saber que nosotros tenemos una cosa, una función mental que se llama la resiliencia o la capacidad de resiliencia, ¿no? Que recordemos que es una actitud vital, que es positiva, generalmente es positiva, es algo sintónica, que a pesar de las circunstancias difíciles, que representa un lado positivo de la salud mental. La resiliencia representa eso. Consiste en saber que aprender de la derrota y transformarla en una oportunidad de desarrollo personal. Es decir, que atrás de la derrota, del fracaso, podamos aprender porque adquirimos nuevas herramientas para poder crecer y saber que con frustrarnos una vez, más que detenernos y derrumbarnos, es como una fuente de crecimiento personal, de objeto a superar. Es decir, yo le pongo siempre a las personas la metáfora de la piedra. Cuando tú tienes una piedra en el camino, se te tranca el camino con una piedra, tú tienes 2 opciones. O considerar esa piedra como algo que te va a trancar, o considerar esa piedra como algo que hay que atravesar, que hay que superar, traspasar. ¿Me explico? Claro. Entonces, bueno, esto permite
que el ser humano pueda tener fe en un futuro, es decir, lo que está detrás de la piedra, ¿okay? Y superar situaciones en las que a veces aparece no existir salida. Eso es la resiliencia, ¿ok? Doctor, nos quedan 2 minutos y yo me quiero quedar con alguna recomendación suya. ¿En qué sentido, doctor? No es un crimen disfrutar en la medida en la que puedo estas fiestas, la Navidad. Está bien hacerlo, claro, sin ofender, sin perjudicar al otro. ¿Qué consejos dar? ¿Por qué es importante celebrar en la medida de mis posibilidades estas fechas? Lo primero que tienes que hacer es aceptar la incertidumbre como algo natural y algo que existe, que está ocurriendo en este momento, no nada más a ti, sino es una cosa global, o sea, aceptarlo como algo que está ocurriendo. Y además, por supuesto, está incrementado en Venezuela, en nuestro país, pero si no nos ponemos a ver, el mundo en general está tomado por la incertidumbre, ¿de acuerdo? Segundo, vivir el presente. Tienes que ir resolviendo el día a día, vivir un día a la vez, vivir el presente e ir resolviendo con lo que tienes y con los que están. Porque uno de los grandes dilemas del ser humano es que intenta resolver o disfrutar o vivir en base a lo que no tiene o con los que no están. Eudomar Santos terminó siendo responsable, ¿no? ¿Quién? Eudomar Santos, mientras vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Sonaba tan irresponsable antes y es muy sano. Exactamente. Él representa como una figura ambivalente frente a eso. La gente dice, bueno, ¿realmente él estaba advirtiendo lo que venía o realmente fue el causante de lo que vino? Entonces, finalmente es una suerte de ambivalencia, ¿no? Entonces, además de esto que te digo, de vivir en el presente y de entender que todo es transitorio, fíjate, la gente tiene que pensar en lo que realmente le importa. Cada quien en la individualidad, piensa en que realmente te importa y vuelve a reorientar tus objetivos vitales. ¿Por qué? Porque estamos influenciados mucho por lo que llamamos los neodeseos. Nos han creado deseos, nos han dicho qué es lo que debemos desear, qué es lo que necesitamos, y realmente la gente ha perdido la perspectiva de saber qué realmente es lo que le importa a cada uno de nosotros, ¿no? Vuelve a encontrarte con esa parte. Desconéctate al llegar de casa para conectarte con tu familia, con tus amigos. Es una recomendación general. La gente llega a casa e introduce, no nada más el riesgo de introducir el virus, sino de introducir la incertidumbre, los problemas, el conflicto, la ambivalencia, todo eso. Proponte pistas de frenado auténticas cada fin de semana para que puedas regular el estrés y mantener tus amistades y tu familia, ¿no? No admitas en tu vida quejas, peleas, gente tóxica. Evita los vampiros emocionales, esto creo que lo hemos hablado varias veces acá, ¿no? Porque eso es improductivo y pierde la calidad de tu vida y de la personalidad, ¿no? Enfócate en tu área de influencia, como ya te mencionaba, y no de lo que no puedas hacer o con lo que no puedas estar. Aprende a sonreír, a manejar la comunicación asertiva, no a salirte de la realidad, por supuesto, siendo realista. No te dejes invadir por la inmediatez, vivir el pendiente de los mensajes va en detrimento de la calidad de vida de cada uno de nosotros y inclusive de tu productividad. Lo otro, crear espacios de paz donde puedas pensar, aíslate, cierra la puerta de tu casa y siéntate con tu familia o solo a pensar y recuperar la paz. Evitar discusiones, Román. En este momento la gente está de a toque. Eso que mencionaba Laureano, que me lo pusiste antes que a mí, esto para mí es un reto cuando me ponen un personaje como Laureano antes, ¿no? Pues fíjate, eviten discusiones, la hipersensibilidad que tiene el individuo en este momento, particularmente en Venezuela, donde todo, no, como decía Laureano, todo nos cae mal, todo nos parece inadecuado, todo nos parece negativo. Entonces hay que evitar discusiones mediante técnicas, bueno, de inteligencia emocional, que es la inteligencia para saber a dónde voy y tener empatía con el otro. Para terminar, mantén tu forma física, aliméntate bien, duerme bien, haz actividad física con regularidad, levántate, acuéstate más o menos a la misma hora, respeta los horarios de comida, de trabajo, de estudio. Esas últimas se las debo, doctor. La alimentación, el ejercicio, el sueño. Informativa, no te satures de información y dedica tiempo a tu familia y a tus amigos. Muchísimas gracias, doctor Madrid. Qué gusto saludarle. Luis Madrid es psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Son las 8:01. Ya vamos a la pausa, volvemos enseguida. Es nuestro Improvisando hoy con Betsimar Díaz, la hija del tío Simón, y el maestro Miguel Delgado Esteves. Ya volvemos. Tu carro, toma el volante. No te arriesgues, atiende el llamado Toyota. Banco Nacional de Crédito, donde viste